Hola a todos y bienvenidos al webinar Question Pro del mes. En esta ocasión, platicaremos sobre las expectativas de la industria de los insights desde una mirada corporativa. Si es tu primera vez en un seminario web de Question Pro o si hace mucho que no asistías a uno, te recuerdo que cualquier pregunta que se te venga a la mente la podrás escribir en el chat de la plataforma y al final de la sesión, nuestros speakers la responderán. También les invitamos a unirse a la conversación en vivo y en directo desde Twitter y todas nuestras redes sociales utilizando el hashtag WebinarQupe. Este webinar, más que una ponencia, será una mesa panel entre 3 especialistas de los insights. Entre ellos, nos acompaña Alejandra Montemayor, quien es directora de Insights en JEP, embotelladora exclusiva de PepsiCo, México. Ale es profesional del marketing, con una historia muy larga dentro de la industria de alimentos y bebidas. Además, es experta en Market Planning y Consumer, Shopper Insights y Foresights. También con nosotros está Magdalena Ruchello, o mejor conocida como Maggie, quien en la última década ha gestionado proyectos de investigación en Sony Entertainment Television, Warner Channel, A&E Mundo, History Channel, AXN y más. Hoy por hoy es Research Associate Director en ESPN. Y por último, nuestro moderador del día, Pablo Sánchez, quien se desempeña como director de Consumer Insights en Question Pro Latam. Él lleva más de 20 años de experiencia en la industria de los insights y ha ocupado posiciones de liderazgo en importantes compañías globales. Pablo nos estará presentando los resultados de la investigación y llevará la agenda del día. Así que muchas gracias a los 3 por acompañarnos a la sesión de este mes. Y ahora sí que, dicho esto, Pablo, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias por la presentación, Andrea. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Magdalena, por acompañarnos en este webinar, en el que, como ya les adelantó un poco Andrea, vamos a estar conversando sobre los cambios que se perciben en la industria de Insights, cuáles son los principales desafíos, pain points o dificultades de los clientes de investigación de mercados, es decir, los clientes corporativos, qué es lo que esperan ellos acerca de las agencias de investigación para afrontar estos desafíos, cómo esperan que la tecnología facilite la gestión de investigación para que ellos alcancen sus objetivos del área de Insights, y cómo es que está evolucionando el rol de los clientes corporativos en su relación con las agencias. Y uno de los temas con el cual vamos a comenzar es el de los cambios que están sucediendo en la industria de Insights. ¿Cómo es que se perciben estos cambios? A partir de un estudio que se realizó entre más de 100 profesionales de la industria de investigación de mercados en América Latina durante 2 años consecutivos, utilizando para ello la plataforma de MRX Latam, la comunidad online de investigadores de mercados de la región, se concluyó que 27% de los miembros de esta comunidad perciben que se están dando cambios importantes en la forma en la que la mayoría de las empresas recolectan, analizan y presentan resultados de investigación. Estos son resultados del año 2017, con un corte en el mes de agosto. En el mes de agosto de 2016, este porcentaje era de 14%, es decir, casi se ha duplicado la percepción de cambio en la forma en la cual se recolectan, analizan y presentan los resultados de investigación en un año. Sin embargo, sigue siendo relativamente bajo el nivel de percepción de cambio, considerando lo que vamos a ver un poco más adelante, la gran disponibilidad de nuevos abordajes y tecnologías para realizar investigación de mercados. ¿En qué procesos se perciben estos cambios? 76%, y esto es contundente, de los que perciben cambios en la forma en la cual se hace investigación, consideran que este se da en la forma en que se recolectan los datos. Principalmente por la incursión de dispositivos móviles, por el uso de encuestas y paneles online, pero también por el uso de instrumentos de las neurociencias o ciencias cognitivas. En este punto me gustaría escuchar la opinión y la experiencia de Alejandra, que sabemos que trabaja en una compañía liderando el área de Insights sobre una compañía de consumo masivo de alimentos y bebidas, sobre cómo es que se ha incorporado el uso de dispositivos móviles en la gestión de recolección de datos, cómo ha sido esta experiencia, qué ventajas y desventajas se han obtenido
en el tiempo, si es que ha habido a lo mejor alguna barrera para adoptarlos. Te escuchamos, Alejandra. Sí, claro. El tema de los dispositivos móviles ya tiene varios años, aproximadamente 10 como tal. Empezó con el uso de las PDAs, que era administrada por encuestadores. Lo que creo que ha cambiado ahora es con la tecnología que permite hacer encuestas más lúdicas. Estamos incorporando smartphones, donde podemos aplicar los cuestionarios, permite que sea autoaplicado inclusive. Entonces, los beneficios que vemos aquí es la agilidad de la encuesta, principalmente es más entretenida, eso la hace menos cansada, llega a reducir tiempos de la encuesta, pero sobre todo de procesamiento. Y sentimos que el consumidor también llega a engancharse mejor, inclusive con los estudios, al ser un estudio más entretenido. Y aunque, bueno, y también aunque los beneficios en procesamiento sí se ven afectados a favor, digamos, que hay menos tiempo en temas de procesamiento, por algún lado también creemos que se ve afectado, por otra parte, la parte de la programación, porque si bien los cuestionarios antes no tenían que ser programados, bueno, se tenían que diseñar, pero el tema de la programación también de alguna manera puede llegar a consumir tiempo y eso hay que considerarlo también, porque el tiempo que estamos ganando muchas veces en procesamiento, de alguna manera impacta la programación, ¿no? Y otro beneficio es que ayuda a evitar errores humanos y en respuestas y sobre todo muchas veces en filtros, ¿no? Cuando según una respuesta tenemos que pasar a otro set de preguntas, nos ayuda a evitar ese tipo de errores humanos. Entonces, sí, el uso de dispositivos móviles me parece que ha evolucionado la forma como tenemos el acercamiento hacia nuestros consumidores. Muchas gracias, Alejandra. Entonces, hay beneficios tanto para el que responde, es decir, es más amigable para quienes responden a través de dispositivos móviles, como en el proceso mismo de la investigación, reduciendo tiempos, reduciendo el error humano o el sesgo no muestral en la recolección de los datos, así como facilitando el procesamiento de los datos en casi tiempo real, ¿no? Maggie, ¿cómo ha sido tu experiencia en este sentido, utilizando encuestas online y paneles también de consumidores, ¿no? Nosotros contemplamos la idea de incluir estas herramientas, tanto los paneles online como las comunidades online. Aproximadamente empezamos con el panel de encuestas en el 2011. La idea para nosotros fue empezar a tener una base ya segmentada de usuarios en la región. Hoy en día son usuarios de ESPN los que tenemos en esa plataforma, cubriendo 8 mercados y más o menos 11.200 personas son miembros activos de 18 años en adelante. Hombres, la mayoría, tenemos una base chiquita, un porcentual chiquito de mujeres, pero lo que consideramos, digamos, como parte de la gimnasia de tener este panel para el departamento de investigación justamente tiene que ver con generar encuestas self-service, encuestas más, como llamamos nosotros, quick survey, que podemos hacer preguntas sobre, no sé, eventos específicos, como pueden ser un Super Bowl, o alguna categoría de segmentación, como pueden ser los millennials, y sobre eso tenemos como un approach que nos permite a nosotros entender nuestros usuarios. Después, desde el 2017, desde principios de este año, incorporamos ya como otra herramienta con otro proveedor, que es la comunidad. La comunidad que tiene que ver con ya tener una muestra un poco más amplia de sports fans y no solo usuarios, porque nos pasaba que en algunos estudios teníamos que salir digamos, a compensar para algunas preguntas una muestra, digamos, no de usuarios, sino de interesados en deporte, y ahora con la comunidad lo que nos permite es hacer otro tipo de approach también, como mucho más social, como actividades, trivias y generar esa actividad
diría, de una investigación un poco más informal, ¿no? Entonces, May, algo que veo en común con lo que comentabas, con lo que comentaba Alejandra, es que los medios móviles y las comunidades y paneles están también más cerca de los consumidores actuales. Es decir, es más fácil para ellos participar, es más fácil para interactuar para los investigadores con ellos, más allá de las ventajas de tiempo, como mencionabas tú, Maggie, la facilidad con la cual se pueden hacer estudios flash, cuando se quiere información muy puntual de un evento que está a lo mejor sucediendo en vivo, ¿no? Entonces, la agilidad de acceso a la información y la facilidad de los consumidores para poder compartir su opinión son dos de los beneficios claves de este tipo de tecnologías. ¿A lo que quisiera agregar algo más o voy avanzando? No. Y bueno, este 76% de percepción de cambio que se da en la recolección de datos contrasta un poco con la percepción de cambio que se le asigna desde los profesionales de investigación de mercados hacia lo que son las herramientas de análisis y de presentación de resultados, ¿no? Un 24% versus un 76% hace notar que definitivamente en el análisis y en la presentación el cambio se está dando de una manera un poco más lenta. Y cuando hablamos de cambio, cuando la gente que participó en este estudio nos hablaba de, en el tema de análisis, mayor multidisciplinariedad. Profesionales de distintas disciplinas, con conocimientos muy específicos, están contribuyendo a la generación de información útil, de insights, y también en la integración multifuente, es decir, de distintos modos o de distintos espacios de donde provienen los datos. En términos de presentación de resultados, los cambios tienen que ver con el uso de dashboard, es decir, la posibilidad de dashboards interactivos, de interactuar con los datos casi en tiempo real, infografías que facilitan la digestión o el consumo de datos para los clientes finales, ¿no? Y además el uso de storytelling, es decir, utilizar la información que estamos encontrando en el formato de una historia que nos permite que se comprenda y que se apropie más fácilmente la información por parte de quienes la utilizan. Avanzando un poco con el estudio de la industria de insights desde la mirada de los clientes corporativos, quisiera comentarles sobre la muestra con la que trabajamos y un poco de la ficha técnica. Hicimos una encuesta online autoadministrada y además entrevistas en profundidad a 12 profesionales de América Latina. Participaron en total 124 colaboradores, todos ellos involucrados en el área de insights de sus compañías, más de 85 compañías distintas, 61% de ellas empresas globales o multinacionales con presencia en América Latina, y un 40% empresas nacionales o regionales, de origen latinoamericano, pero con una proyección que va más allá de su propio país. Los 5 países que tuvieron mayor participación en este estudio fueron México, Argentina, Chile, Colombia y Perú, pero además participaron profesionales de Guatemala, Panamá, Bolivia, Honduras, Brasil, República Dominicana, entre otros países. Esta muestra es muy interesante porque además es senior en cuanto a su perfil profesional. En promedio, los participantes del estudio tienen 12 años de experiencia en la industria, 7 años de ellos como clientes, es decir, comprando servicios de investigación de mercados a terceros, y 5 de ellos como proveedores, es decir, en agencias de investigación. El 30% de quienes participaron en el estudio, además, ha trabajado en ambos roles, es decir, ha sido parte de una corporación en el área de insights y ha sido parte de una agencia de investigación. Para terminar con esta descripción general de los participantes del estudio, el nivel de responsabilidad de quienes estuvieron colaborando con información en esta encuesta, en la parte cualitativa, es bastante alto. Casi el 90% de los que participaron tienen a su cargo o bien el total del área de INSA, es decir, definen presupuesto, el plan de investigación, con qué agencias se trabajan, qué estudios se realizan, ¿no? De manera general en un 50%, y por categorías o marcas específicas en el restante 38%. Dicho esto, que nos da una idea bastante clara sobre la robustez de la muestra y la variedad de perfiles con los que hemos trabajado y de la calificación de estos perfiles para dar sus opiniones y enriquecer con eso los resultados, pasemos entonces a los resultados en sí mismos de la investigación. Y los resultados los vamos a dividir en 3 partes, los van a ver ahora. La primera tiene que ver con desafíos y dificultades de los clientes corporativos a la hora de gestionar los proyectos de su área, ¿no? Una pregunta clave que hicimos fue
¿con qué frecuencia te encuentras con, te puso un listado de 10 dificultades comunes que utilizamos a partir de un análisis cuantitativo previo y además revisión de fuentes secundarias? ¿Cuáles son las principales dificultades con las que te encuentras a la hora de gestionar estudios de mercados de tu compañía? Lo que vamos a presentar a continuación van a ser las 3 principales dificultades, entendidas como principales en el sentido de que se presentan siempre o a menudo. Tienen que ver con calidad de los datos, reducción del presupuesto, la cantidad de manejo de proyectos que se manejan, cómo se afrontan los cambios de último momento, cuando hay cuando se quiere que lo que antes no estaba planificado, cómo se maneja el presupuesto, entre otros. Entonces, ya entrando a los resultados específicos, 56% de los clientes corporativos que participaron en el estudio tienen como principal desafío, es decir, a menudo, o casi siempre, eliminar costos sin reducir la calidad de la investigación. En ese sentido, nos gustaría que Alejandra comente un poco más cómo, por ejemplo, en su compañía se está afrontando este tipo de desafíos de dificultad de reducir costos y reducir la calidad, ¿no? Sí, claro. Mira, nosotros donde hemos encontrado mayor beneficio en torno al costo ha sido en la aplicación de encuestas a través de paneles online. O sea, el costo de hacer entrevistas cara a cara versus hacer entrevistas online sin mermar la calidad de la investigación, lo hemos logrado a través de paneles online. Asumo que ahí hay un tema de costos fijos de operación que tienen las entrevistas cara a cara, pero sí vale la pena también mencionar que el panel tiene un truco, ¿no? Porque esto sirve muy bien, como decía Maggie, cuando tienes identificado tu target, lo tienes ahí cautivo y quieres hacer ciertas preguntas de negocio que pueden ser contestadas a través de este tipo de gente. Entonces, me explico, porque el panel también tiene sus limitantes de representatividad, principalmente, ¿no? En países como los nuestros, por lo que hay que saber escoger bien los proyectos y dimensionar las implicaciones de utilizar paneles, ¿no? Otra alternativa también puede ser combinar el Kawi, o sea, el panel con un CASI, que es la misma aplicación, pero yendo a algún café internet o algo por el estilo, para lograr esos beneficios en costo que de repente no son tantos cuando ya tenemos que hacer esta combinación. La verdad es que para eficientar costos, lo mejor que hemos encontrado es el panel, pero siempre va a ser muy importante identificar el tipo de proyecto en los que podemos recurrir al panel y en cuáles no. ¿No? Depende del objetivo, depende de lo que queramos investigar, depende de las preguntas de negocio, ¿no? Entonces, creo que hay un gran reto para esto que también es el desarrollo de paneles en mobile, ¿no? Porque ya hay inicios en desarrollo, pero me parece que hay una oportunidad muy grande. Eso ayudaría muchísimo a la representatividad y a la accesibilidad de la participación de población en general, aunque este tipo de soluciones también tendrían sus propias limitaciones, principalmente en extensión y profundidad de las encuestas. Entonces, aquí lo más importante es muchas veces hacer la evaluación del costo-beneficio. Hay muchas veces que quieres eliminar costo, pero el costo que vas a tener a nivel entregable puede ser mucho mayor que el costo que te iba a costar la encuesta. Entonces, muchas veces ese es el assessment que la gente de investigación tenemos que hacer en relación al costo-beneficio de cuándo debemos invertirle más y por qué, dadas las preguntas de negocio. Entiendo, Alejandra, muchas gracias. Avanzando un poco con otras de las dificultades. 49% de quienes realizan investigación desde el lado corporativo, contratando agencias, se da cuenta de que tiene demasiados proyectos para el personal. Es decir, muchos proyectos para la cantidad de personas que pueden asumir y dedicarle un tiempo de calidad. En ese sentido, me gustaría que nos comentes, Maggie, si es que te ha pasado eso o le ha pasado a tu compañía, cómo se afronta o cómo se previene este tipo de dificultades. Sí, generalmente lo que pasa en las áreas de investigación o de research, no solo en los medios, sino calculo que en otras categorías también de empresas, es que las estructuras, como vos decís, a veces de gente, de personal, son chicas y se da esa combinación de poco personal, pero una amplia cobertura, ¿no? Ya sea de territorios, a veces pasa con
departamentos que cubren la región, como es el caso que tenemos acá en ESPN, o también con muchos stakeholders, ¿no? O sea, con muchos clientes internos que nos demandan, y parte creo que de la solución, por lo menos lo que fuimos trabajando en estos años fue, por un lado, diría, generar alianzas estratégicas con otras áreas, o sea, internamente generar proyectos que sean parte de una necesidad de otra área, donde sumás recursos y a veces hasta generás un budget extra, ¿no? Lo que hicimos como ejemplos últimamente de estudios que tuvieran que ver más con el área digital, como estudios de Brand Safe o de Brand Lift, es justamente sumar recursos, gente del área digital que se involucre en el proyecto de investigación para poder afrontar, bueno, esa demanda. Y por otro lado, con lo que sería como una solución un poco más estratégica externa, es generar que los proyectos con las agencias tengan también esa asesoría o consultoría, ¿no? Que no tiene que ver con un entregable cuando termina el proyecto, sino con ir acompañando todos los procesos o los distintos pasos del proceso, porque, digamos, me parece que ahí también sumamos un recurso, o sea, en esta sinergia agencia-cliente, que puede ser de, digamos, por lo menos una posible solución, ¿no? Entiendo, Maggie. Definitivamente, entonces, el rol de las agencias es clave, que sean partners, que involucren, que además involucren otras áreas dentro de la compañía para que también contribuyan con budget y con personal o con recursos que faciliten los proyectos. Son elementos que facilitan por esta dificultad, ¿no? Avanzando un poco con los resultados. 46% de las compañías de las áreas de Insights nos dicen que un problema que se encuentra a menudo o casi siempre es que hay indecisión o cambio de último momento en los proyectos, ya sea de los clientes corporativos, ya sea metodológicos. ¿Cómo es que se da esto? ¿Cómo se afronta idealmente? ¿Qué rol se espera de las agencias? Alejandra. Sí, mira, este tema de indecisión o cambios en los proyectos es un tema típico y recurrente. Me parece en el área de Insights, tanto de los clientes nuestros internos hacia nosotros, como nosotros hacia las agencias, ¿no? Entonces, es un tema difícil de eliminar porque eventualmente porque las empresas siempre están en movimiento y están reaccionando a lo que está sucediendo en el mercado y se tienen que tomar decisiones diferentes que muchas veces no están planeadas. Entonces, la forma como yo he visto que se puede disminuir, por lo menos al interior de una organización, al interior de la empresa, es siendo parte de las reuniones estratégicas o donde se discuten y se deciden el futuro de los proyectos. Y de esta manera, uno al estar involucrado al menos puede empezar a entender de qué se tratan las discusiones, empezar a prever y de alguna manera poder anticiparse a los posibles cambios que pudiera haber precisamente en los proyectos que al menos estaban planteados durante el año, ¿no? Y por otro lado, para minimizar el impacto de los cambios de señal hacia las agencias, que va acompañado de la indecisión que ya se tiene desde el cliente, es la utilización de un brief, que para nosotros es una herramienta fundamental donde se plasman los antecedentes del proyecto, el porqué del mismo, así como objetivos y accionabilidad del estudio. Y es una herramienta que permite tener tanto al cliente interno nuestro como a la gente, bueno, al equipo de Insights y a las agencias alineadas y con una misma directriz y expectativas de hacia dónde vamos. Evidentemente, esa herramienta ante cambios pudiera moverse, pero los cambios ya muchas veces son basados en lo que ya una vez está definido, a menos que el cambio de proyecto fuera completo. Pero sobre de eso pueden muchas veces evitar el teléfono descompuesto de que el cliente le dice al de Insights, el de Insights a la agencia, y de repente las cosas no quedan por escrito y eventualmente no están tal vez ni siquiera las preguntas de negocio también formuladas. Entonces es muy difícil que una agencia llegue con una solución que ataque ese problema de negocio, ¿no?
Entiendo. Entonces que un elemento clave para poder prevenir los problemas relacionados con el cambio últimamente es mantener la comunicación muy fluida, tanto con la agencia como con el cliente interno, a través de mecanismos formales, uno de ellos y una comunicación muy fluida para evitar que el cambio llegue a ser comprendido tardíamente por parte de alguna de las partes, ¿no? Así es. La verdad es que son muchas las dificultades. Tenemos aquí un listado de dificultades. Destacan más, son las tres que hemos mencionado en este momento. Hay otras que tienen que ver con presupuesto, otras que tienen que ver con retención de talentos, otras que tienen que ver con la priorización de los proyectos. No vamos a ser exhaustivos en la revisión de cada uno. Vamos a luego compartir con ustedes esta presentación donde podrán revisar con calma estas dificultades. Y me gustaría sintetizar en todo caso cuáles fueron las respuestas que dieron los participantes de la etapa cualitativa de esta investigación, cuando se les preguntó, ante todas estas dificultades, cuáles son, qué esperan de las agencias de investigación. Bueno, las expectativas fueron muy claras. Esperan una mayor profundidad y calidad en el análisis, un involucramiento más continuo de principio a fin, como mencionaba Alejandra, de los actores clave dentro de las agencias, que estos tengan mayor seniority, y que las personas con seniority, tanto al principio como en la ejecución como al final, es decir, que haya cercanía y flexibilidad para estos cambios que se mencionaba anteriormente del último momento, ¿no? Por supuesto, lo que se espera, al fin y al cabo, es que los resultados sean de los estudios sean accionables para que puedan tener impacto sobre los negocios. Yo mucho énfasis en esto del impacto sobre los negocios, porque a diferencia de otras épocas, entre comillas, en las que se ponía el foco en la metodología, ahora el foco está puesto en cómo la información que tú me das me ayuda a tener una respuesta clara a tomar una decisión que impacte la última línea de mi organización. Otro tema que se desarrolló dentro de esta investigación fue el de los desafíos. Entender desafíos no tanto como dificultades que se presentan ante las cuales hay que hacer un ejercicio de esto, sino más bien ante algo que puede salir muy mal dependiendo de cómo lo estemos afrontando. Los desafíos tienen que ver con la forma en la cual se demuestra o se justifica el retorno de inversión de las instituciones, la manera en la que se incorporan los insights a la toma de decisiones de los clientes, cómo se gestiona el presupuesto, cómo se integra información de distintas fuentes. En ese sentido también vamos a revisar tres de los principales. El primero de ellos, como más frecuente por la mayoría de las personas, es el de lograr que los insights generados realmente se incorporen en la toma de decisiones. No sé si se escucha bien, me están dando un poco de feedback sobre que hay algunas dificultades por esta manera. Me confirman si es que hacen una pequeña pausa para arreglar esto o si continuamos. Maggie, Alejandra. Sí. Bien, ¿ustedes me pueden escuchar bien? Sí. Hay un poco de eco. Yo me oigo con eco. O sea, yo hablo y también me escucho después. Es cierto, yo también siento un poco de eco. Bueno, ahí lo están tratando de arreglar. Pero más allá del eco nos podemos entender. ¿Está entendiéndose lo que yo voy mencionando? Sí. Gracias. Mientras avancemos un poco, mientras se va arreglando este tema del eco, Maggie, cuéntanos un poco sobre cómo en tu organización se trabaja o se fueron de este desafío de los insights generados realmente se incorporan a la toma de decisiones. Creo que es uno de los desafíos más importantes que tenemos como research, como área, porque diría que si tengo que hablar es como de una evolución. Anteriormente o años atrás costaba mucho más ser tenido en cuenta como parte de un insight a veces accionable. Sí se tenía la información o sí se sabía sobre algunos temas. Creo que hoy no se discute el hecho de incluir a la investigación dentro de la toma de decisión. Y eso es parte, obviamente, de una evolución. Y sobre todo creo que, en mi caso particular, fue de empezar a encontrar
las maneras en que esa información, esos insights sean presentados casi como una información útil en cuotas, no tanto desde una presentación al finalizar el proyecto y la recomendación, sino casi usando la información que estaba en ese entregable para realizar acciones puntuales, como puede ser eventos con el área de ventas o alguna bajada más lineal al área de contenido en el caso, y entonces es casi como hacer uso y de esa información de una manera más estratégica. Hay que buscarle la vuelta. ¿Pablo? Hola. Hola, ¿me pueden escuchar ahora? Hola, ¿me confirman que me pueden escuchar? Cambié de micrófono ahora. Sí, yo te escucho bien, Pablo. Sí, se oye bien. Bien. Gracias, gracias. Pequeños incidentes de audio. En todo caso, queda claro, Maggie, que incorporar facilitar el acceso a la información en Martínez 2 y en formatos más amigables para los clientes internos es un elemento clave para que se incorporen toma de decisiones generadas, ¿no? En ese sentido, y pedirle a Andrea que me ayude pasando a la siguiente lámina, quisiera también que veamos qué es lo que pasa con el tema del ROI en el proceso de investigación. Es decir, 51% de nuestros entrevistados nos dijeron que uno de sus desafíos principales es demostrar que la inversión que se está realizando en investigación realmente tiene un impacto sobre ¿sí? Y además medirlo de cierto modo. ¿Cómo dirías tú que se acerca al objetivo? ¿En qué estado estamos como industria? Y en tu caso en particular, Alejandra, ¿cómo es que se hace? Bueno, el tema del ROI es un tema complejo. Evidentemente es algo que nos gustaría medir y hacerlo de manera recurrente, pero me parece que los recursos que habría que dedicar para hacer un análisis de este tipo no necesariamente los tenemos disponibles, ¿no? No es una práctica común, aunque sí se llega a hacer, evidentemente sí se llega a hacer, pero me parece que hay algunos ejemplos que también ayudan a entender un poco el retorno que se puede tener a la inversión de manera indirecta, no haciendo análisis de ROI específicamente, pero sí con resultados de negocio, ¿no? Donde Insights ha estado completamente involucrado y el involucramiento se refleja en el éxito de los proyectos, ¿no? A diferencia de proyectos donde Insights prácticamente no se involucra en el desarrollo de los proyectos, pero sí pasa mucho tiempo buscando explicar la razón del posible fracaso del proyecto una vez lanzado al mercado, ¿no? Entonces, es una medición indirecta. Muchas veces depende de qué tanto se le invierta. Y evidentemente también hay otra forma de ver cómo impactar, ¿no? Porque también lo que hace Insights es llega a establecer expectativas. Porque yo creo que no hay proyectos buenos ni malos, ¿no? Hay veces que hay expectativas de resultados mal definidas. Y eso es lo que en mi experiencia impacta más el éxito o no de un proyecto. Y aquí el involucramiento de Insights es clave para ayudar a definir las expectativas, ¿no? Hay muchas veces que se ponen demasiadas expectativas detrás de algún proyecto, detrás de algún lanzamiento, y los resultados no vienen, pero muchas veces no se hizo la medición exacta de qué esperar. Y cuando el proyecto pudo haber sido lo suficientemente exitoso, tal vez en el target o en algún grupo de personas, eso evidentemente muchas veces no trae el volumen que tal vez esperaban de alguna gran iniciativa, y eso empieza a generar mucha
como inquietud interna y empezarse a cuestionar si los estudios y los insights que se hicieron funcionaron o no funcionaron, pero más bien ahí lo que tenemos que hacer es tratar de definir expectativas de la dimensión del impacto de los proyectos en los que estamos trabajando. Y me parece que esa es una manera indirecta de darle retorno a la empresa, al igual que la parte de medir, una vez lanzados los productos donde estuvimos muy involucrados, el resultado en el negocio. Entiendo, Alejandra. Entonces, generar expectativas realistas, acompañar desde el momento en el que se define cuál es el objetivo y el alcance de una investigación, así como acompañar en la entrega de resultados y más allá de ellos, qué es lo que se hace con la información que se ha entregado, son elementos claves para que el retorno sobre inversión sea percibido como positivo. Más allá de poder demostrar cada dólar, el impacto que ha tenido cada dólar sobre, a lo mejor, una campaña publicitaria o en un canal de distribución o en un rediseño de empaque, ¿no? Por último, entre las dificultades y entre los desafíos con los que se enfrentan, aquí le agradecería por favor a Andrea que nos ponga en la lámina 24, ¿sí? Estamos ahora creo en la 16, deberíamos ir a la 24. Tenemos en la lámina 24 un conjunto de desafíos que son los que se enfrentan con mayor frecuencia, entre ellos los de concluir con los proyectos a tiempo, mantenerse dentro del presupuesto, integrar y sintetizar información de diferentes fuentes. Y sobre este punto en particular, el de integrar y sintetizar información de diferentes fuentes, ahí te agradezco que nos vayamos a la lámina 23, Andrea, por favor, ¿no? Quisiera también entender la perspectiva de Maggie sobre este desafío con el que se enfrentan los clientes corporativos. Y hoy es un desafío incluir siempre diferentes fuentes. Parte de lo que hacemos como empresa justamente tiene que ver con eso, con entender que hay distintas fuentes que sirven para distintas cosas y el hecho de integrarlas hace que el análisis sea mucho más rico. Especialmente nosotros tenemos fuentes aisladas, a veces que hablan de los distintos medios, y hace que eso sean, digamos, data no combinable, pero al mismo tiempo sí usar diferentes fuentes nos habilita tener una visión más holística, ¿no? Lo que hacemos es integrar fuentes diferentes de distintos tipos de información y también generar estudios ad hoc que tenga que ver con empezar a hacer estos cross-media o estas cross-sources para poder entender o abordar un tema. Y también, como parte de la experiencia, creo que no solo sería cuando hablamos de integrar fuentes, creo que tiene que ver también con la posibilidad de trabajar con distintas agencias que tengan distintos expertise y unirlos bajo un mismo proyecto. Tuve experiencias que tuvieron que ver con eso, con sumar expertise de diferentes agencias para un mismo proyecto, y la experiencia la verdad que fue enriquecedora, porque los perfiles y los approach que tienen esa variedad hace a veces a la riqueza, ¿no? del insight después. Entiendo, Maggie. Bien, para avanzar un poco más entonces con los resultados de este estudio y seguir comentando y escuchando la valiosa experiencia y puntos de vista tanto de Maggie como de Alejandra, quisiera que vayamos, Andrea, por favor, directamente a la lámina 27, ¿sí? En la lámina 27 lo que ustedes van a ver es, la 27, son los distintos abordajes, muchos de ellos considerados nuevos o innovadores, a través de los cuales los clientes corporativos pueden realizar o gestionar investigación de mercado. Aquí vemos un listado de aproximadamente 14 o 15 abordajes y ven los porcentajes que representan qué tanto potencial le asignan a estos abordajes
para afrontar los desafíos con los que se encuentra en el día a día en el área de investigación. Vemos que el análisis de Big Data es uno de los principales abordajes considerados como con mayor potencial. Habíamos hablado ya del tema de las encuestas con dispositivos móviles. El análisis de contenidos en redes sociales se considera como un posible abordaje con mucho potencial, así como la automatización de resultados, entrega de resultados a través de dashboards en tiempo real, y etnografía con dispositivos móviles. Sigamos un poco para abajo, van a terminar de leer, y esto de todas maneras lo vamos a compartir con ustedes un poco más adelante, ¿no? Donde yo quisiera detenerme un poco y consultar la opinión de Alejandra, ¿no? Es si avanzamos hacia la lámina... Muchas gracias. Es los beneficios que estos abordajes aportarían a los procesos de investigación, a los resultados de investigación. Uno de los principales beneficios que se espera que tenga el uso de los nuevos abordajes es que aumente la capacidad de brindar recomendaciones accionables basadas en insights, ¿no? En ese sentido, quisiera también escuchar tu punto de vista, Alejandra, ya nos los había compartido Maggie, ¿no? ¿Cuáles de los abordajes que de los cuales se están utilizando actualmente, de los novedosos, entre comillas, consideras tú que puede ayudar a facilitar que se brinden mejores recomendaciones basadas en insights? ¿Y cuál es el rol de las agencias en la adopción de estos abordajes? Bueno, claro, de los abordajes que hablaste, me parece, digo, coincido con los resultados de la entrevista, el tema de, por ejemplo, Big Data, el uso de redes sociales. Me parece que la información está allá afuera más disponible que nunca. O sea, pareciera que, y no solo disponible, porque eso más bien es de redes sociales, pero también el tema del Big Data, que nos ayuda inclusive a hacerla o sea, a tener potencial de hacerla más rica. Me parece nada más que el concepto del Big Data hay que entenderlo bien. Me parece que está muy de moda, se usa casi, a veces siento que para cualquier cosa, y hay que conceptualizarlo bien, ¿no? El potencial es enorme, dado que se trata de una capacidad analítica con información ya disponible, y le puedes dar muchas dimensiones a las mismas piezas de información. Aunque no hay que dejar de lado que el criterio del conocimiento de investigador va a ser siempre requerido y es fundamental para garantizar que el Big Data arroje información que haga sentido, que se pueda explicar y al final que sea accionable. Por ahí es muy importante que el Big Data pudiera, al ser modelos, pudiera arrojar cosas que no hagan sentido, y entonces sería muy peligroso para cualquiera de nosotros tomar decisiones en función a cosas que no hacen sentido, no estamos incluso entendiendo el porqué detrás de esos datos, ¿no? Entonces, a final de cuentas, ya para las agencias, lo que trasciende en una empresa son las recomendaciones que se hagan, ¿no? Todo el proceso de gestión de los proyectos de Insights sucede entre Insights y la agencia, ¿no? Desde la propuesta, pasando por cuestionarios y todas las demás partes del proceso, pero al final de cuentas, lo que escala dentro de la empresa son las recomendaciones basadas en insights sólidos, obtenidos de un trabajo de campo y un análisis profesional. Son al final de cuentas lo que más importa para la toma de decisiones y pueden escalar a niveles de dirección general, ya que estos estudios están guiando decisiones de negocio que muchas veces son estratégicas y de impacto de largo plazo. Muchas gracias, Alejandra. Y continuando con esta gráfica en la que se ven distinto el peso que tiene algunos atributos a la hora de elegir una agencia para realizar y gestionar los principales estudios dentro de un plan de investigación, y que tiene que ver con la utilización de nuevos abordajes entre ellos, ¿no? Me gustaría escuchar también la perspectiva de Maggie en relación al tema del involucramiento del personal senior. ¿Cómo es tu experiencia en ese sentido? ¿Qué esperarías de las agencias? ¿Qué te ha pasado negativo o positivamente? ¿Y cómo se lo puede prevenir?
El porcentaje, por lo que se ve ahí en la placa, es también de los más bajos, ¿no? Creo que es donde hay que trabajar todavía un poco más. Creo que el nuevo management no da opción a que estos datos o a no estar involucrados en el tema de data. Como decía Alejandra, cada vez hay más información disponible. Lo que hay que hacer es empezar a contextualizar mucha de esa información, generar, digamos, una data que sirva, o sea, que sea útil, es lo que va a habilitar también mejor el trabajo de los líderes, ¿no? O sea, entender que hay que involucrarse, pero también entender la data desde un enfoque más contextual, ¿no? Del negocio, que impacta en el negocio. Entiendo. Y en ese sentido, quisiera que avancemos un poco con la siguiente lámina, Andrea, donde se ven los principales beneficios de la utilización, la 34 sería, ¿no? Los principales beneficios obtenidos al utilizar este tipo de abordajes. Esto tiene más que ver con la parte cualitativa del estudio. Voy a nombrar simplemente los principales beneficios que nos... sería... perdón. La 31 en la versión que tú tienes, la 34 en la mía. Disculpen, tuvimos que cambiar de computador y por lo tanto ahí tenemos dos PowerPoints al mismo tiempo por el tema del audio, pero bueno, creo que ahora estamos en la misma lámina ambos. Entonces, ¿qué es lo que se espera cuando se incorpora un nuevo abordaje, una nueva metodología de parte de los clientes corporativos? Que se reduzcan costos, que haya mejor agilidad, que se pueda contar con mejores KPIs, más oportunos, más precisos, para medir la evolución de lo que se está investigando, ¿no? También acceder a datos más genuinos, que tiene que ver muchas veces con lo de las etnografías a través de dispositivos móviles, o la posibilidad de que los consumidores puedan, desde sus dispositivos, mostrar su vida cotidiana sin que haya un intermediario, un observador que interfiera, entre comillas, en la recolección de los datos. La posibilidad de involucrar más a los clientes. Hay algunas metodologías que pueden acercar más al cliente interno a el dato crudo, entre comillas, que es lo que está sucediendo realmente con sus mercados en el día a día, y además la posibilidad de aprovechar data ya existente. Este es el conjunto de beneficios que se atribuyen a la utilización de estos nuevos abordajes y metodologías, tanto a nivel tecnológico como metodológico, y que se espera que las agencias puedan transmitir y puedan adoptar y facilitar a los clientes corporativos de investigación. Por último, avancemos un poco ya hacia la lámina final acerca de el rol de los clientes corporativos de investigación. ¿Qué nuevas exigencias tienen los clientes corporativos de investigación? ¿En qué contexto se dan estas nuevas exigencias? Y cómo desde las agencias de investigación se puede colaborar a afrontar mejor las exigencias con las que se enfrentan los clientes corporativos. Esta ya es la última lámina, y con esto vamos a cerrar esta conversación. Y resumo, y luego les doy la palabra a Maggie y a Alejandra. Hay cada vez mayor presión por aportar valor al negocio. Esta presión la sienten los clientes corporativos de investigación, y para responder a esta presión, a estas demandas, exigencias de sus organizaciones, van transitando de un rol de consejeros, de tomadores de pedidos, a intérpretes de resultados para generar o para facilitar la toma de decisiones internamente, a ser algo así como coach, a ser como los portadores o los portavoces dentro de la cultura organizacional de lo que está pasando con los consumidores, ¿no? En ese sentido pasan de consejeros también a coach. Te ayudo a entender a tu consumidor y a tener herramientas propias de interpretación, y a entender a tu categoría, a tu marca, a tu entorno competitivo, etc. Por otro lado, se incrementan competencias relacionadas con
cómo acelerar procesos. Los resultados ya no se necesitan para de aquí a 3 semanas o 6 semanas, sino muchas veces para el siguiente fin de semana o para ayer, como se dice comúnmente en nuestra industria, ¿no? El de trabajar con múltiples fuentes de datos y a su vez integrarlos, dándoles un contexto que pueda facilitar la interpretación y el uso por parte de los clientes corporativos, ser un curador de insights, como si fuese tomando una analogía del arte, ¿no? Promover la adopción de nuevas tecnologías y abordajes dentro de sus clientes internos, que a veces son reticentes a probar nuevas técnicas, no tanto así las agencias que más bien buscan promover el uso de nuevas tecnologías o abordajes, y por supuesto cuidar los presupuestos demostrando el retorno de inversión o por lo menos justificando la utilidad desde los resultados de la inversión realizada en investigación de mercados. Quisiera en este punto en particular escuchar un poco la opinión de Maggie respecto a en el sector de negocio en el que trabaja, que tiene que ver con medios, ¿no? ¿Cuáles serían los...? Yo, si tengo que elegir desde esa lista los que priorizaría o priorizo, digamos, en la diaria, es ser promotor de la adopción de nuevas tecnologías y abordajes. Estoy permanentemente tratando de estar al día con las nuevas metodologías, con los nuevos approach, con todo lo que tenga que ver con el enfoque del Thick Data, no solo del Big Data, sino tratando de empezar a poner ese contexto también sobre la mesa a la hora de abordar tecnologías que son, abordajes que son capaz también más quali, no solo lo quanti. Y después, en segundo lugar, sería ese curador de insights multifuentes, porque parte de lo que trabajamos es en ese enfoque más estratégico que tiene que tener un poco de todo para lograr también, como vos decís, impactar en el negocio, que del entretenimiento y de los medios se van gestando diferentes ecosistemas, diferentes ecosistemas que hacen que las fuentes se vayan eligiendo de acuerdo a los proyectos, ¿no? Entonces, me quedo con esas dos, como parte del foco que hago. Muchas gracias, Maggie. Tú, Alejandra, ¿cuáles dirías que son las dos competencias o nuevas exigencias claves dentro de tu sector de negocios, el sector de alimentos y bebidas? Bueno, yo en mi segmento me parece que la primera que es no solo consigliere, sino también coach, pero incluso yo lo estaba llamando como un consultor de negocio. De repente me parece que en el departamento, en Insights, acumulamos todo el conocimiento que guía decisiones de negocio. Entonces, yo creo que si no lo somos, tenemos el potencial de ser un consultor dentro del negocio. Y bueno, nosotros como cliente, porque yo lo veo esto como un trabajo en equipo. Para mí, el trabajo con agencias, a mí me gusta trabajar con agencias que son socios, a final de cuentas, que se involucran casi personalmente en los problemas de negocios que nosotros enfrentamos, ¿no? Se preocupan y entonces buscan junto con nosotros las mejores soluciones para accionar estos problemas. La industria en la que trabajo pues es consumo masivo, entonces son industrias muy dinámicas que generalmente reaccionan mucho o muy fácilmente a cuestiones macroeconómicas, inclusive a tendencias que están sucediendo regulatorias o inclusive de salud. Entonces tenemos que reaccionar muy rápido a este tipo de temas y es donde necesitamos más que nunca el aporte de socios que trabajen junto con nosotros. Y yo eso lo vería tal vez como el primero. Y bueno, y para mí, y bajo ese contexto, pues también como tenemos muchísimas fuentes de cantidad de temas, manejamos muchas marcas, tenemos que entender tendencias del comprador en punto de venta, consumidor. La verdad es que el tema de curador de insights a mí se me hace también lo que constantemente estamos buscando, cómo podemos tener también casi agencias que hay veces que funcionan para eso. Tenemos agencias especialistas en diferentes metodologías, pero al final de cuentas tenemos que hacer historias y eventualmente lo que tengo es, o sea, aquí en el equipo pues,
se ha convertido el equipo en nuestro propio curador de insights. Lo que pasa es que eso nos consume muchísimo tiempo y la verdad es que para nosotros es un valor muy importante. Y lo que sí yo, a pesar de que nosotros también buscamos mucho el tema de la adopción de nuevas tecnologías, sí queremos tener firmemente que la tecnología tiene que adaptarse a los objetivos de negocio y no a la inversa. O sea, no podemos anteponer metodologías o herramientas o recursos metodológicos interesantes, innovadores, a un proyecto solo por el tema de ser vanguardista, ¿no? A pesar de que sabemos que todo lo que la tecnología nos trae y los beneficios que podemos obtener, lo que sí buscamos muchas veces es que esa tecnología cumpla perfectamente con los objetivos que estamos persiguiendo y no utilizar, de repente nos sentimos presionados por agencias o por proveedores, utilizar nuevas herramientas porque son interesantes metodológicamente, pero no necesariamente están comprobadas que resuelven el problema de negocio, ¿no? Entonces, sobre esas tres yo quería comentar. Entendido. Muchas gracias, Maggie. Muchas gracias, Alejandra. Tenemos algunas preguntas de parte del público. Yo entiendo que Maggie nos había pedido con anticipación que si es que nos pasábamos un poquitito de las 45, estamos cerca de las en punto, ¿no? Ya se tenía que retirar. Así que, Maggie, si es que te tienes que retirar, por favor, siéntete libre, ¿no? Agradezco muchísimo de verdad tu participación. Si te quedas con nosotros, bienvenida nuevamente, ¿no? Abordando el tema de las preguntas, estoy leyendo algunas de las preguntas que plantearon desde el público y noto que gran parte de ellas tiene que ver con la investigación online a través de paneles. Es decir, como por ejemplo, nos dice Lina Cardona, se puede utilizar en estudios continuos donde se recolecta muestra mensual, cómo se garantiza la aleatoriedad de los entrevistados cuando se utiliza un panel, ¿no? No sé si Alejandra o si está todavía con nosotros Maggie quisiera comentar un poco cómo es que pasaron a lo mejor de los estudios cara a cara telefónicos a los paneles para la recolección de datos y en qué casos sí y en qué casos no, ¿no? La hemos hecho, pero sí te puedo decir que hemos tenido muchos aprendizajes en el camino, porque no necesariamente es una evolución natural para un continuo dado, justamente lo que estás mencionando, el tema de la aleatoriedad, el tema de la representatividad, inclusive. Hemos tenido que trabajar mucho porque de repente los paneles ni siquiera son nuestras agencias directas, sino que son contratados a través de nuestras agencias. Entonces, hemos tenido que irnos a involucrar como se hacía antes normalmente, cuando se hacían trabajos cara a cara, que tal vez ibas a la capacitación de encuestadores o que tenías que entender realmente cómo funcionaba el trabajo de campo para entender pues, la calidad que ibas a tener de información y todo esto. Entonces, lo que hacíamos era, lo que estamos haciendo ahorita es, pues, acercarnos mucho con las agencias de paneles, los que tienen paneles, y entender el nivel de representatividad, qué tipo de controles ponen, cómo garantizan que los panelistas no se vuelvan muy recurrentes o se vuelvan expertos encuestadores. Entonces, me parece, lo que hemos ido haciendo es ir pidiendo exigencias tanto a las agencias de panel como a las propias para garantizar la calidad. Me parece que cuando iniciaron los paneles, la calidad del panel, desde mi punto de vista, muchas veces se daba como por hecho, como que era algo que sucedía. Cuando empieza uno a indagar, hay muchas veces que no, tal vez sí existe la calidad, pero no necesariamente para los objetivos de tu proyecto, como puede ser un panel, ¿no? Una investigación continua. Entiendo, Alejandra. De hecho, mientras respondías, estaba leyendo alguna de las otras preguntas que estaban planteadas por la audiencia. Respondiste a tres de ellas, además de la que nos planteó Lina. Así que te agradezco mucho por la amplitud de la respuesta. Hay una más que quisiera incluir dentro de esta sesión. Por respeto al tiempo de nuestros invitados, también no quisiera entrar en cada una de las preguntas, las cuales podemos responderlas vía correo electrónico con la colaboración de tanto de Maggie como de Alejandra, ¿no? La pregunta que nos hace Eduardo Patrón es la siguiente. Existe mucha información en redes sociales. ¿Cuál es la mejor forma de investigarla? Nos dice él.
¿Qué nos dices tú, Alejandra? ¿Cómo ha sido tu experiencia en esto de utilizar la información de redes sociales para enriquecer los procesos de investigación? ¿Cuándo? Bueno, bueno. Hola, ¿sí? Ah, sí, ahora sí te oigo. Sí, ¿cuál es la pregunta? Entonces, de la experiencia en redes sociales? Sí, exacto. La experiencia en redes sociales, sí. ¿Cómo ha sido? ¿Has tenido experiencias positivas, negativas a la hora de utilizar redes sociales para aprovechar lo que ahí se da para generar insights? Fíjate, el tema de las redes sociales es como muy complejo, depende mucho de lo que uno quiere entender. Tenemos que entender que de repente lo que hay en redes sociales también está limitado a cierto target, a cierto público, que no abarca necesariamente toda la población a veces, pero creo que cuando uno tiene acceso a información es bastante ágil y te puede dar una idea de lo que está. Es como sensibilizarte, sobre todo lo usamos mucho para lo que le llamamos listening, o el ruido de la marca, o si hay alguna noticia, empezar a ver qué se está diciendo. Se usa mucho para ver si hay comentarios positivos, negativos, te da una noción, pero yo creo que a mí me ha servido un poco más, es como un accesorio, o sea, es como complementario a la investigación tradicional. Se puede dar muchos usos, hay que ver de repente, donde nos hemos enfocado mucho también es entender, hay muchas agencias que se dedican a hacer este tipo de investigación en medios digitales. Lo único que hay que verificar es la fuente de repente, porque por ejemplo Facebook no es que tenga los perfiles abiertos, entonces de repente la información en Facebook puede ser muy limitada versus un Twitter que es completamente abierto. Entonces hay que entender también de dónde se están alimentando para ver, como siempre es muy importante entender cuando estamos escuchando algo, entender qué es lo que estamos leyendo para poder interpretar lo que tenemos. Entonces, en general me ha servido, pero es mucho más para conocer como opinión sobre respectos temas, ¿no? Uno averiguas algún hashtag, el impacto que tiene, por ejemplo, en las conversaciones, y básicamente sensibilizarte de conversaciones más allá de otros fines. Entonces, para mí es como complementario a estudios de salud de marca, o complementario a noticias o a ruido que pretendemos hacer de repente como marcas generar entre los consumidores. Entiendo, Alejandra. Entonces, utilizar redes sociales como principal o única fuente para algún estudio en particular y desde ahí generar insights específicos para responder a los objetivos de ese estudio, no es algo que se dé tan a menudo, más bien se utiliza como un contexto en el cual analizar o interpretar datos que provienen de otras fuentes, ¿no? De otro tipo de estudios, ¿correcto? Siento más que es un complemento, y otra vez depende del objetivo. Si vamos a estudiar una campaña online, evidentemente casi que es la única fuente para entender el impacto de la campaña online, pero depende muchas veces otra vez de qué es lo que queremos entender, el uso que le vamos a dar a las redes sociales. Excelente, entendido. Muy bien, yo creo que sí, si hablamos sobre redes sociales y cómo puede favorecer o potenciar el proceso de investigación, de paneles, encuestas online, dispositivos móviles, tecnografía, en fin, nos pasaríamos horas, ¿no? Creo que algo que caracteriza a las personas que forman parte de esta industria, sean clientes o proveedores, agencias, es que nos apasionamos con estos temas, pero no tenemos en esta oportunidad el tiempo para cubrir con tanto detalle como quisiéramos todos y cada uno. En ese sentido, yo me siento muy contento, muy agradecido con Alejandra y con Maggie, que nos acompañaron durante más de 45 minutos para enriquecer y complementar información del estudio que presentamos. Seguramente van a haber otros webinars en el futuro en el cuales vamos a profundizar para responder a temas mucho más puntuales que han surgido tanto en las preguntas como dentro de la presentación en general. Y les doy muchas gracias a todos quienes asistieron a este webinar por conectarse una vez más con nosotros y compartir sus inquietudes con el resto de la comunidad. Muchísimas gracias de parte de la comunidad de Insights, ¿no? De Question Pro, a nombre personal, y seguramente de parte de Maggie y Alejandro.